Muy bien. Entonces, mira, acá vamos a poner el nombre de la empresa. La empresa, ¿cómo se llama? Dragon, ¿no? Sí, señor. Ya le paso el nombre por el Dragon chat. High, creo que se llama. Dragon High. Sí, ya le Bien. paso el nombre por ahí. No, perdón, acá se pone el logo. Y acá va el nombre de la empresa. Listo. El logo también. Listo, tranquilo. Listo, profe. Ahí va el nombre de la empresa y el logo. Entendido. Ya. ¿Por dónde? ¿Por chat? Ah, no, no, no. Tranquilo, yo ese, para no perder tiempo, yo eso después lo acomodo yo. Sí, Ah, le ya, pongo el nombre y todas esas cosas, ya. para que usted pueda ir avanzando. Y vamos a ver acá la política. Eh, Muy bien, entonces acá va el logo, acá el nombre de la empresa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un código de documento. Este es un código de documento, ¿no? Todo documento ok. debería estar documentado. ¿Ese código de dónde viene? Bueno, el comité o el especialista en seguridad de información o el responsable de esa información tienen, tienen que tener ya a la mano, ¿no? O sea, la empresa tiene etiquetado todos sus documentos y también tiene inventariado todos sus documentos, ¿no? En este caso, este es un activo, la política es un activo, la cual debe tener un código de identificación. Acá también hay que colocar el código. La, la versión, bueno, la versión actual, ¿no? Porque recién se está armando. Ok. La fecha de la versión, bueno, hoy día, ¿no? La fecha de hoy día, 17, 17 de diciembre, ¿no? Acá, ¿quién crea el documento? Bueno, lo crea el comité, ¿no? O puede ser el comité de ciberseguridad, dependiendo, ¿no? O el comité de seguridad de información. Acá bueno, se pone genérico, pero acá lo que hay que poner es el rol. El rol, hay que colocar el rol. No, no solamente es este comité, porque el comité, porque yo no sé quién del comité lo puede crear. El comité designa a un responsable quien cree esa política. Puede ser el gerente de TI, acá puede ser, por ejemplo, el gerente de TI, el gerente de TI, puede ser el gerente de riesgos, puede ser el gerente de seguridad de información, ¿no? Alguien del comité, se pone un rol ahí. ¿Quién lo aprueba? Generalmente lo puede aprobar el comité, ¿no? Y la alta dirección. O lo puede aprobar la alta dirección. Por lo general, lo que se acostumbra es que lo apruebe la alta dirección, para que tenga ahí su compromiso, para que quede la huella, ¿no? Ah, el auditor viene y dice, pero ¿quién? Lo que quiere saber el auditor es si la alta gerencia ha revisado esta política, o sea, se ha enterado del contenido de esta política. Entonces, lo más recomendable es poner acá la alta dirección. La alta dirección. El nivel de confidencialidad, generalmente esta política es de uso interno. ¿No? Toda política puede ser distribuida a todas las partes interesadas, interna y externa, ¿no? Empleados, cada vez que ingresa un personal, ¿no? O cada vez que viene un personal de otro lado, ¿no? Ingresa, ¿no? Por ejemplo, la política a veces se les alcanza a los clientes para que si están trabajando en la misma organización, ¿no? A un empleado del cliente trabaja en las oficinas, por ejemplo, de la organización, entonces les hacen también conocer la política y que firmen la política. También si algún proveedor, algún empleado de proveedor trabaja en la organización, o le da mantenimiento a los equipos, les hacen firmar este documento. ¿Sí? Este documento es para todas las personas interesadas internas y externas de la organización. Muy bien, acá se pone el nombre de la empresa, aquí este es el nombre de la empresa, y acá Sí, tenemos la señor. etiqueta uso interno. Todo documento debe tener un historial de modificaciones, la cual indique
quién creó el documento y quién lo creó, ¿no? La descripción básica del documento, quién lo revisó por primera vez, ¿no? Porque la política es revisado por, bueno, varias veces puede ser revisado por diferentes personas. Este es un ejemplo, ¿no? Alguien del comité lo ha revisado, porque el comité lo ha designado, ¿no? Después, ¿quién lo autorizó? Quien creó el documento. Acá podemos poner rol o podemos poner las personas en sí, ¿no? Las personas en sí. Ok. ¿Quién lo revisó por segunda vez? Alguien del comité lo revisó, ¿no? ¿Y quién lo aprobó al final? La alta dirección, ¿no? Puede ser así. Esto va a depender ya de cómo lo define la organización. Quizás haya tres líneas nomás. Quién lo crea y quién lo apruebe, o al menos quién lo revisa y quién lo apruebe, quizás. Sí, lo A ver aprendí, señor. cuántas veces se revisa. Acá se colocan las fechas, ¿no? De las revisiones y la misma versión. ¿Cuándo cambia de versión? Cuando realmente este documento ya es parte del SGCI. El SGCI ya está en producción y alguien del comité decide revisar este documento, ¿no? Hay un comité de gestión de cambios para ver si esos cambios van o no de la política. Si se aprueban, entonces ya sería acá 0.2, 0.2, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, el contenido de la política. Este es un documento estándar. Este es un estándar. Puede haber más cosas puede haber menos. Pero esto es lo suficiente que hay que tener una política para que la empresa pueda certificarse, ¿no? Eso que sí, en eso que muy bien. Toda política debe tener objetivo, alcance y qué usuarios, quiénes van a usar, ¿no? Principio de la acción de información, se pone acá. Documento de referencia, hay que indicar también cuáles son los documentos de referencia de la política. Terminología básica sobre seguridad de información, gestión de la, o sea, algunos conceptos de seguridad de información. Se coloca acá ¿por qué? Porque esta política no solamente lo revisa el comité, lo revisan también los empleados. Los empleados hay personas que no conocen nada de seguridad de información. Entonces justamente se pone estos términos para poder entenderlo mucho mejor. Gestión de la seguridad de información, y acaba el proceso, ¿sí? Objetivos de la política y cómo mide esta política, ¿no? Porque una vez que se mencione estos objetivos de seguridad de información, yo tengo que demostrar cómo voy a medir esos objetivos, o sea, cómo voy a planificar esos objetivos. No es suficiente con mencionarlo. Por ejemplo, eh, un objetivo, y cada objetivo debe estar asociado siempre a algún pilar de la ISO 27001. Por ejemplo, confidencialidad, ¿no? Proteger los activos de información, cumplir con los requisitos de seguridad, ¿no? Pero cada objetivo que se menciona debe tener un plan de cómo conseguir esos objetivos. Por ejemplo, tiene que estar asociado a actividades, a cómo cumplir el objetivo. Cada actividad tiene un responsable, ¿no? Tiene un presupuesto, tiene entregables, ¿no? Y está asociado a una métrica, cada objetivo, y cada métrica tiene una meta. ¿Bien? Entonces, después vienen los requisitos para la acceso de información. Este es muy importante, ¿no? ¿Qué requisito de acceso de información va a cumplir la política? Porque toda política se hace justamente para cumplir los requisitos de seguridad. Controles de seguridad de información, también se menciona aquí, ¿no? Algunos controles. Acá he subrayado esto porque este documento también me va a servir como formato para la continuidad del negocio. Pero lo he puesto acá porque no es tema nuestro, ¿no? Hay que definir responsabilidades también. La política hay que ver, se definen también las responsabilidades, por ejemplo. eh, Primero, quién va a aprobar la política, quién lo va a revisar, ¿no? Hay que definir implementadores, ¿no? Si estamos implementando un SDI, necesitamos identificar roles responsables, ¿no? Y hay que definirlo bien. ¿Por qué? Porque cada rol que se define tiene que tener una función. Eso implica costo para la organización. Entonces tiene que tener solamente las personas mínimas necesarias. Cuanto más personas están implicadas en la política, va a costar más, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿de dónde sacan esa responsabilidad y esos roles? Del famoso MOF. Sí, es un manual de organización mundial. Toda organización tiene un manual de organización mundial. Ahí está definido todos los roles de toda la organización, desde gerente general hasta personal de limpieza, por decirlo.
Entonces, de acá, esas responsabilidades se sacan y se extraen. No solamente responsabilidades asociadas a servir información. Comunicación en la política, ¿cómo se va a comunicar la política? ¿No? ¿Cuándo se va a comunicar la política? ¿Con qué frecuencia? ¿A través de qué método se va a hacer? ¿No? Pues, y apoyo para la implementación es difícil. También, validez y gestión de documentos. Muy bien. Acá se pone la versión del documento, la proyección de información, la página. Muy bien. La forma. Entonces, objetivos hay que definir, ¿no? Dice ACME, ahí se pone la organización. Mm. Es consciente de que la información puede existir en diferentes formas en entidades. Podría ser impresa, escrita en papel, almacenada en medios electrónicos, enviada por correo o dispositivos electrónicos, mostrada en medios de televisión o conversada. ¿No? Se pone todas las formas en la cual la organización desea controlar todo tipo de información. Puede ser información física, ¿no? Por ejemplo, los documentos están expuestos, ¿no? Y esos documentos que están expuestos quizás sean confidenciales, ¿no? Y acá tiene que ver con una política de escritorio limpio, por ejemplo. O si están en mi pantalla y a mí, yo estoy en mi computadora y me llaman a una reunión, yo no bloqueo mi pantalla, no estoy haciendo caso omiso a la política de pantalla limpia, ¿no? Entonces, eh, hay que identificarlo, ¿no? Otro medio puede ser físico, puede ser digital, también criptomonedas, ¿no? Cualquier información digital, blockchain, por ejemplo. La información puede estar por correo electrónico, también hay que protegerlo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para evitar la fuga de datos, ¿no? Los correos tienen que estar seteados nada más a quienes voy a enviar información a través de un correo adjunto, ¿no? Dispositivos electrónicos, los USB, hay que tener son de la empresa, hay que protegerlos, las laptops, los USB, hay que protegerlos, los servidores también hay que protegerlos, los celulares, ¿no? No, todo eso. Mostrar en medios televisivos o conversados también, ¿no? ¿No? Cuando hago Zoom, también cuando hago Zoom, uso el Microsoft 365, tengo que proteger el software, tengo que proteger que el Zoom, por ejemplo, no puede ingresar por cualquier persona, solamente en las casas, en la conversación, etc. Entonces, acá se pone qué se desea proteger. Por ello, para nosotros la ciberseguridad dice, o la seguridad de información es sinónimo de proteger la información frente a una gran cantidad de amenazas a efecto de garantizar la continuidad del negocio, minimizar los riesgos y maximizar la oportunidad. Muy bien, eso es lo que persigue toda organización. Toda organización desea proteger la información y para eso necesita una política de seguridad de información y necesita políticas alternas o políticas complementarias en seguridad de información. ¿No? La política de escritorio y toda esa política. ¿Bien? Entonces ¿para ¿para qué tenemos todos esos controles? ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente queremos garantizar la continuidad del negocio, de la empresa, eso es genérico. Minimizar riesgos también, sobre todo riesgos de TI. Y no solamente riesgos de TI, ¿no? Cuando se valora un activo, cuando es hackeado, solamente riesgos que encontramos también en las personas, también hay riesgos. Por ejemplo, un personal de confianza se puede, ¿no? De una organización, un experto en seguridad de información se puede convertir en una amenaza para la organización. Hay que identificar esos riesgos para esas personas, ¿no? Muy bien, eso también, esta política nos va a ayudar a través de los controles a minimizar riesgos, a través de los controles voy a permitir que mi negocio continúe, que le dé, o también de maximizar valor a nuestros clientes, ¿no? Dice, y maximizar las oportunidades de negocio. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo cuento con una buena política de información, si yo cuento con buenos controles, ¿no? Si yo cuento con todo eso, con una buena gestión de riesgos, ¿no? O sea, con buenos documentos del LGCI, qué me va a permitir que mi negocio esté protegido de amenazas? ¿No? Las amenazas, soy consciente de que pueden haber y pueden aparecer nuevas amenazas. ¿Cuál es la idea de los documentos? Una vez que estén implementados es justamente tapar esas puertas, ¿no? Esas puertas que están abiertas, que en sí son debilidades, tienen que estar cerradas. Al menos todas las que se han identificado, ¿no? Si son vulnerabilidades. ¿No? La vulnerabilidad, ¿dónde la encontramos? En las aplicaciones, en los sistemas operativos, ¿no? En las redes, ¿no? En redes internas, en redes de Wi-Fi,
encontramos también en los dispositivos electrónicos, ¿no? La laptop, software. En cualquier software vamos a encontrar software, hardware o redes o telecomunicaciones o infraestructura o en las personas mismas, vamos a encontrar riesgos, vamos a encontrar debilidades y hay que identificarlas. Vamos a encontrar también amenazas, ¿no? ¿Qué podría explotar esa vulnerabilidad de tal manera que pueda afectar un activo que se ha identificado, que está dentro del alcance de esta política? Hay que identificarlo, hay que mapear las amenazas, hay que mapear las vulnerabilidades asociadas a los activos que están incluidos dentro del alcance de la política. Que puede ser el alcance del SGSI o puede ser todos los activos de la empresa, porque la política, por lo general, tiene que ser independiente al alcance, salvo que el comité me indique, ¿no? Como está acá. El comité me indica solamente debe ser protegido al alcance, listo. Pero si esta es una política en la cual va a proteger todos los activos, es muy distinto. Tengo que tener controles para proteger cualquier activo, inclusive una pérdida de escritorio, ¿no? Una pérdida, digamos, de impresora, una pérdida de papel, por ejemplo, que no tienen quizás mucho valor para la empresa, tienen algo de valor, pero no tienen mucho valor, pero también tengo que proteger. Eso va a depender de cómo se defina cuál es el alcance. Porque dice acá, esta política se aplica a todo el sistema de gestión de la información según se define en el alcance. El alcance, nosotros, por lo general, ¿no? Se considera un proceso o un conjunto de procesos de negocio. No necesariamente todos los procesos de todos los dinero porque es bien costoso, ¿no? Porque todos los procesos implican quizás todos los activos, ¿no? Y tenemos que identificar quizás muchos activos, muchos controles, ¿no? Y al implementarlo, eso va a generar mucho costo para la empresa, ¿no? Tiene que tener dinero, alguna fuente de financiamiento, se tiene que activar el proceso de gestión financiera, posiblemente, quizás la gestión de interesados, porque le pueden afectar ¿no? Si afecta, digamos, infraestructura de TI que apoya un proceso de negocio, quizás se afecte a los clientes también, quizás los proveedores también, ¿no? Los empleados, en fin. Tiene que haber una manera como tratar de tener, digamos, esos recursos financieros, ¿no? Entonces, cuanto más el alcance es más grande, más recursos financieros tengo que tener, ¿sí? Y tener todo un plan, ¿no? De cómo conseguir esos recursos financieros y cómo implementar esos recursos financieros. Muy bien, los usuarios de este documento son todos los empleados de la organización, como también terceros externos, ¿no? Así es, cliente, porque esta política lo puede tener a la mano un cliente, proveedores también, personal interno de la empresa también, o empresas externas que usan los recursos de ARME, ¿no? Porque acá está bien claro, ¿no? ¿Por qué? Porque usan los recursos. Si no usan los recursos, no tiene sentido que ellos tengan a la mano que conozcan la política, ¿no? Por ejemplo, un proveedor que le da mantenimiento a los activos de la empresa necesita conocer la política. Un cliente que está trabajando, que está enviando un correo en las oficinas de la organización hacia otro cliente o hacia otro externo también necesita conocer la política de información. O un mismo empleado que también necesita conocer esa política. ¿Bien? Muy bien. Después se menciona acá los principios. Necesitamos conocer esos principios de seguridad de información. Por ejemplo, dice acá, ¿no? La entidad fomentará la asunción de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa asume que existen riesgos, necesariamente, ¿no? O sea, es consciente de que los riesgos pueden afectar la operatividad de negocio, la supervivencia en la empresa. Dice, y tolerará los riesgos que no pueden ser reducidos, de acuerdo al plan de requisitos de información. Los riesgos serán controlados y tratados como sean. Claro. Estos riesgos, por ejemplo, tolerar los riesgos que no pueden ser reducidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de gestión de riesgos, ¿en qué consiste el proceso? Identificar los riesgos, evaluar los riesgos y darle tratamiento a los riesgos. Identificar los riesgos quiere decir que toda la organización debe ser consciente de identificar todos los riesgos de toda la organización, en todos los procesos de negocio, ¿no? Un proceso está compuesto de actividades, está compuesto de tareas y ahí también hay riesgos. Riesgos asociados a los activos, también de TI, riesgos asociados a las personas, riesgos asociados a la gestión, a la misma gestión de la empresa, ¿no? Estamos hablando acá por ejemplo, de usar técnicas ya PESTEL, FODA. Por ejemplo, PESTEL se usa para poder detectar riesgos externos, por lo general, ¿no? Que afecten a la empresa o a algún entregable que tiene la empresa. Por ejemplo,
desea implementar un SGCI, pero para eso primero tiene que hacer un análisis de riesgos, como dice la ISO 31000 o la ISO 27005, y empieza identificando el contexto de la organización, es lo primero, antes de pasar a los activos, ¿no? Entonces, a nivel de administración se identifican los riesgos externos, ¿no? Desde un tema de la gerencia. Y algo interno, ya uso FODA. Con FODA puedo identificar riesgos positivos o riesgos negativos, ¿no? Si son riesgos negativos son las amenazas, viene del exterior, debilidades viene del interior. Riesgos positivos tenemos oportunidades, viene del exterior. Fortalezas viene del interior, son riesgos positivos, fortalezas y oportunidades. No, sí. En cambio, riesgos negativos son debilidades y amenazas, ¿no? Y las amenazas se explotan, porque las amenazas pueden venir del exterior, una amenaza de tipo político, una amenaza de tipo social, ¿no? Una amenaza de tipo económico, de tipo tecnológico, de tipo medioambiental, ¿no? De tipo político, etc. ¿no? Técnica PEST. ¿Bien? Entonces, eso es lo que la norma es técnica. Después que ya tengo identificado todos los riesgos a nivel de gestión, lo que tengo que tener es tener un plan de cómo mitigar esos riesgos de gestión. No son riesgos de activos, sino son riesgos de gestión, ¿no? Por ejemplo, si se ha identificado un riesgo medioambiental, por ejemplo, hay muchas huelgas, ¿no? Estamos haciendo un SGC para una mina y las personas que viven alrededor de la mina se quejan, ¿no? Hacen huelgas, ¿no? Hacen bulla, entonces afecta el negocio de la misma mina. Esas personas bloquean los accesos, los carros no pueden moverse, entonces ese es un riesgo detectado. Entonces, ¿qué hacer para mitigar ese riesgo? Se pregunta la mina. Quizás el riesgo sea conversar con ellos, ¿no? Quizás negociar con ellos, tener un contrato de negociación, qué hacer la empresa, qué hacer ellos, ¿no? Los que hacen bulla, ¿no? Los que hacen huelga. Entonces se tiene que tener un plan de mitigación. ¿Por qué? Porque si el negocio se paraliza, entonces no tiene sentido implementar un SGCI o cualquier SGC, cualquier sistema de gestión. ¿No? No tiene sentido porque mi empresa no va a producir, no me deja producir un riesgo, ese riesgo externo se ha materializado, ¿no? Mis camiones están paralizados, yo no puedo llevar, en caso de la mina, no puedo llevar esos materiales hacia afuera, ¿no? Muy bien. Otro plan de acción es quizás llamar a las autoridades para desbloquear carreteras, etc. Muy bien. Una vez que ya se tiene ese plan de acción, entonces yo puedo decir, ah, muy bien, tengo mi plan de acción, listo, puedo continuar con la implementación de mi SGCI, porque mis riesgos están controlados, ¿bien? Porque ya tengo implementado políticas de gestión, porque se ha analizado el contexto. Muy bien. Otro riesgo interno puede ser, por ejemplo, que mis computadoras o mi infraestructura no cuenta con un plan de mitigación, un plan de, por ejemplo, de mantenimiento preventivo correctivo, ¿no? Estamos viendo que las computadoras se valoran cada cierto tiempo y tengo que llamar a alguien y lo tienen que revisar, pues implica mucho tiempo. No tengo un plan de monitoreo constante, ¿no? Entonces, esa es una debilidad. ¿Cuál es la política? Tener un plan de seguimiento de equipos de TI. ¿Bien? Las personas, ¿qué pasaría si la persona no está bien capacitada o la empresa tiene mucha resistencia al cambio? Entonces, es muy probable que no tenga mucho éxito cuando se implemente el IDFCI. Va a haber mucha resistencia, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí un taller de capacitación, la cual explique, oriente, difunda y haga saber a los empleados internos y externos cuál es la importancia de implementar un SSI en la vida cotidiana, ¿no? De cada trabajador, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajador va a ser consciente de eso, ¿no? Si hay un riesgo, yo como trabajador lo tengo que identificar, porque si no mi negocio se paraliza, ¿no? Mi empresa se paraliza y quizás llega a fin de mes y no me pagan. Existe esa posibilidad. Entonces, pero si yo ya estoy consciente de eso que puede ocurrir, entonces yo aviso de inmediato a mi jefe superior o al comité de seguridad de información. ¿Bien? Esa es parte de la concientización. Muy bien, se deben tomar medidas para la finalización de los controles, también es muy importante, ese es un principio. Porque esta política, ¿qué me va a indicar? Va a estar asociado a controles, ¿no? Esos controles que lo vamos a ver ahorita, que están asociados a objetivos,
¿no? de seguridad de información, se necesita financiamiento para implementarlo, porque no se trata solo de definir esos controles y armar los documentos, sino hay que implementar esos documentos. Por ejemplo, la política de cambio de contraseñas. No es suficiente con una que integrar al usuario, mira, acá está la política y crea tu contraseña de acuerdo a la regla que dice ahí. No, sino hay que ir más allá. Hay que posiblemente tener un software que me avise que cada cierto tiempo, por ejemplo, tengo que cambiar mi contraseña, ¿no? Tengo que cambiar mi contraseña y tengo que cambiar de acuerdo a unas reglas que está definida en el documento. Y que no me permita, digamos, cambiar eso, ¿no? Aceptar esa clave siempre y cuando no cumpla con las reglas de la clave. Bien, eso tiene que estar dentro de la política bien definida. Igual, ¿no? Gestión de incidentes. Yo puedo tener un manual de gestión de incidentes que me dice el cómo, pero ahí en el manual está asociado, ¿no? Y tener un software con ciertas características, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué implica? Hay que capacitar al personal, hay que educarlo, ¿no? Hay que llevar talleres sobre gestión de incidencia, hay que hacer casuísticas, etc. Bien. Entonces se tomará conciencia todo el personal de la organización a efecto de asumir responsabilidades en seguridad de información para de su función. Esa es concientización. Ese es como principio. Si no, la política no va a tener éxito. Una política, ¿cuándo va a tener éxito? Primero, cuando la persona está bien capacitada. Segundo, cuando esa política debe tener apoyo, respaldo de la alta dirección, respaldo del comité y respaldo de las personas que usan la política. Bien, ese es otro factor. Otro es identificar los riesgos, ¿no? Yo tengo que identificar riesgos de la definición del contexto hasta la gestión de los activos, ¿no? Porque si yo no identifico riesgos, entonces la política no va a servir de nada, ¿no? No va a estar ahí definida nada más. Muy bien. Después, acá se deben tomar medidas para la financiación de controles de seguridad de información en el proceso. Acá se pone el nombre del proceso. ¿Qué proceso es lo que voy a controlar? Este es del alcance. Este proceso es del alcance. Se pone el proceso del alcance. Otro principio es, los riesgos de seguridad de información serán objeto de seguimiento. Profe, discúlpeme, cuando habla con el proceso del crédito, ¿qué es No, la no. parte financiera o qué? Sí, esta parte financiera. Lo que pasa es que este es para un ejemplo nada más. Acá se pone el caso del proceso o los procesos del negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá a revisar, le pongo un nuevo comentario. Oye, acá le pone el proceso de negocio. O proceso de negocio. O áreas. O toda la organización. Dependiendo del alcance, ¿no? Dependiendo del alcance. ¿No? Dependiendo del alcance. ¿No? Pero hay que identificarlo. Muy bien. Muy bien. Otro principio es los riesgos de seguridad de información serán objeto de seguimiento, eso es muy importante, ¿no? Todos los riesgos se deben de monitorear y cada cierto tiempo, ¿no? Eso está indicado. Y se tomarán medidas para cuando los cambios resulten en riesgos que no son aceptables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien detectó un riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo más práctico es cuando una organización adquiere un activo, adquiere un nuevo software, un RP, ¿no? Entonces, adquiere un nuevo RP, ese es un activo. Hay que analizar los riesgos de ese activo necesariamente. Las normas nos indican, ¿no? Que necesariamente cualquier activo que adquiera la empresa, por más pequeño, mediano o grande, tiene que analizar sus riesgos. Bien, ahora, ¿qué pasaría? El riesgo ya se identificó, ya, tiene 5 riesgos. De los 5 riesgos ya tenemos su analización, tenemos su probabilidad por la consecuencia. Ahora, de acuerdo a la línea pedido de riesgo, hay que ver si esos riesgos la organización los acepta o no los acepta, ¿no? Si no los acepta, entonces tiene que haber un plan de tratamiento de riesgo, la cual esos riesgos o los puedo mitigar o puedo eliminar las causas que originan ese riesgo, o puedo tercerizar o compartir las consecuencias de ese riesgo, o simplemente, si no puedo hacer ninguna de esas acciones, lo único que me queda es aceptar ese riesgo. Yo sé que ese riesgo me va a costar mucho, pero me va a costar más implementar los controles, porque el comité ya hizo ese análisis, ¿no? Analizó cuántos controles se necesitan para mitigar justamente esos nuevos riesgos de ese nuevo activo y se dio cuenta que no cuenta con presupuesto,
o no cuenta con personal especializado, ¿no? Es muy costoso o muy tedioso, digamos, implementar ese control o esos controles. Quizás la empresa tiene recursos, pero por tema de tiempo le urge implementar el SXI porque se lo está pidiendo un cliente. ¿Sí? Entonces simplemente dice, no, vamos a asumir las consecuencias. Muy bien. Después dice, no serán tolerables las situaciones en las que una violación legal o reglamentaria ponga en riesgo a la entidad financiera. Esto quiere decir que esta política tiene que, de alguna manera, ayudar al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, o de cualquier otra índole, dice la norma, ¿no? Porque lo que no se tolera es que, habiendo una política de ser información, la empresa tenga que cumplir penalidades, ¿no? Algo no ha funcionado, un control no se ha definido, ¿no? Una política o está mal definida, o faltan más controles para mitigar los riesgos, pero algo ha fallado. Por eso que se tienen que verificar, tienen que monitorear constantemente los riesgos que ya se han identificado, que son parte del SGC. Es más, si aparecen nuevos riesgos, porque debe haber un comité de gestión de riesgos, o puede ser que está como una persona o varias personas. Si hay una persona solamente tiene que ser la encargada de identificar las vulnerabilidades, las amenazas de los activos, o las amenazas o las vulnerabilidades de los procesos del negocio en sí, ¿no? Y tiene que tener su plan de mitigación, ¿no? O sea, tiene que haber alguien encargado de todo ese tema. Que no es el gerente de TI. El gerente de TI no está preocupado por eso. El gerente de TI está preocupado por otro plan, ¿no? Por la implementación de los proyectos, por hacer que esos proyectos se cumplan el alcance, las metas, el presupuesto, el tiempo, ¿no? Está más preocupado por eso. O qué aportar la gerencia de TI a los procesos del negocio, ¿no? Esa es su preocupación día a día. En cambio, el gerente el Chief Security Officer, o el CISO ¿no? o el especialista de esa información, su función es identificar justamente vulnerabilidades, amenazas. Ya tiene que tener, digamos, la paciencia de buscar fuentes de alimentación de amenazas. Por ejemplo, cuando se adquiere un nuevo activo, entonces tiene que buscar en Internet cuáles son las posibles vulnerabilidades, ¿no? Al adquirir un software. Por ejemplo, ¿qué pasaría si adquiere un ERP, SAP, de finanzas? Entonces, todo eso ya está documentado en Internet. Inclusive la empresa, la organización, conversa con el proveedor que le ha facilitado ese ERP y le dice, ¿sabe qué? Necesito identificar todas estas vulnerabilidades, estas amenazas. Y quiero saber si este software viene con parches o no viene con parches, ¿no? Y si tiene un plan de mantenimiento de parches. ¿Quién se va a encargar de monitorear esos riesgos de ese software? ¿La empresa o el proveedor? Pues eso tiene que estar definido dentro de un contrato, ¿no? Porque si lo dejan así al aire libre, entonces la empresa va a tener mucha carga, ¿no? Se va a preocupar por cada software. Entonces, lo más recomendable es que esa responsabilidad se la asigna al proveedor. Y eso tiene que estar definido dentro de un contrato. Dentro de un contrato, ¿no? Muy bien. Entonces, no se entra en situaciones en las que la violación legal o reglamentaria ponga en riesgo la entidad financiera, ¿sí? La entidad financiera, acá se pone, claro, porque la empresa en estudio es una entidad financiera. Ahora ponemos la empresa X, ¿no? La empresa que se dedica a cierto sector, pues, ¿no? Acá falta que poner en amarillo. Porque acá entidad financiera, porque esta es una empresa en estudio, para este caso. Te voy a colocar qué tipo de entidades. ¿Y cuáles son los documentos de referencia? Bueno, según la ISO 27001 tenemos la 5.1, 5.2 y 5.3. ¿No? El 5.1 es liderazgo y compromiso, el 5.2 desarrollo de la política y el 5.3 es roles y responsabilidades, ¿no? Y asignación, ¿no? Y todo eso está definido dentro de una política. Muy bien. Después se pone también como referencia de alcance, pero si no se tiene, se elimina. Se puede eliminar todo esto. Y solamente se coloca la norma, ¿no? Pero si ya se tiene el alcance, se coloca ahí. Bueno, la metodología de evaluación del riesgo, eso se hace después de la política, pero como se nos damos cuenta acá, menciona algo de riesgos. Entonces está asociado a algo de metodología de evaluación del tratamiento, ¿no? Está asociado. Declaración de aplicabilidad que tiene que tener acá los controles, ¿no? Porque acá hemos mencionado algo de controles, se coloca ahí también. Por más que después se haga, ¿no? Ahí está. Lista de requisitos legales, también esto se hace primero, cuando el patrón se coloca, si tiene listo se coloca, si no, no.
Procedimiento para gestión de incidencias, también porque se mencionan incidencias, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, ¿por qué se coloca aquí? Porque la gestión de incidencias va a ayudar justamente a solucionar las incidencias, ¿no? Por ejemplo, mi computadora no prende, es una incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué dice el proceso de gestión de incidencias? Bueno, para ese tipo de incidencias que no prende una computadora, tengo que, digamos, ingresar a la máquina remotamente, ingresar con las credenciales de administrador, de boot, etc. O primeramente chequear el disco duro para ver si algo está mal, ¿no? O cambiar el disco duro, etc. Los pasos. Y se soluciona esa incidencia. Eso está definido dentro del proceso de gestión de incidencias. Está asociado, ¿no? Y también si existe algún control, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la persona dice, uy, ya no puede entrar con mi credencial? Entonces tiene que ser uso de un control, ¿no? La política de cambio de contraseña. O dice, ¿sabes qué? Necesito compartir cierta carpeta para un programador, porque ahí en esa carpeta se aloja de información para que trabaje su día a día. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Política de uso de carpetas compartidas, ¿no? Y así, o sea, un control no necesariamente es una política, un plan de acción, un procedimiento, puede ser una acción también. Por ejemplo, instalar un software, comprar un ERP, concientizar al personal, ¿no? Esas son acciones, que no necesariamente está plasmado eso en un documento, no necesariamente. ¿Sí? Capacitar al personal en ciertas herramientas, comprar un servidor espejo, también es otra acción, ¿no? Que puede estar o como no puede estar en un documento, ¿no? Muy bien. Y de ahí viene la terminología. Esto se pone justamente, esto se pone para que esté homologada, ¿no? O sea, todas las empresas, todas las personas conozcan y para poder entender el documento tienen que conocer de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es confidencialidad? ¿Qué es integridad? ¿Qué es disponibilidad? ¿No? Porque esto es asociado bastante con la política. La política en sí es proteger los activos, pero ¿de qué lo va a proteger? De la confidencialidad, tema de acceso. Acceso a los activos físicos, activos digitales. Tema de integridad, que esos datos que sean físicos o que sean digitales no puedan ser modificados por personas que no estén autorizadas, ¿no? Y disponibilidad, que esté a mi alcance cuando realmente el área o cualquier área, digamos, o el administrador o alguien que me ha dado acceso, está disponible cuando yo lo necesito, dentro del rango de fechas, ¿no? O de tiempo que se me ha dado esa disponibilidad, en esta disponible, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, si yo pongo una carpeta con archivos en la red, y yo le digo, sí, ya te he dado acceso, ya muy bien, se cumple la confidencialidad. Después pasa un tiempo, el programador quiere dar acceso, entrar a esa carpeta y ya no tiene acceso. Ahí no se cumple la disponibilidad. ¿No? El primero se cumple es de acuerdo a todo un rango, ¿no? Y la integridad, por ejemplo, cuando estoy almacenando un archivo, ahí el programador almacena sus programas y quiere continuar trabajando, llega al día siguiente y baja su programa de ahí y se da cuenta que ha sido modificado, que los cambios no se han dado. Ahí afecta la integridad. Entonces, para evitar esa integridad, se hace uso de una política de backup y restore, ¿no? Quizás comprar un software también, concientizar al personal también, tener contratos con proveedores, ¿no? También hay confidencialidad, por ejemplo, la política de gestión de accesos y otras políticas, la política de uso de carpetas compartidas, etc. ¿No? Y de disponibilidad también hay otros controles para que esté disponible. Realmente software de monitoreo, para que monitoree el cumplimiento de toda la política que está en los documentos. Y hay software. ¿Y qué es seguridad de información? Es la preservación de la confidencialidad y bien. ¿Qué sistema de gestión de información? Parte de los procesos generales de la gestión que se encarga de planificar e implementar en todos los documentos, ¿no? Hay que conocer riesgo inherente, todo activo que está asociado a riesgo residual, y aquel riesgo que como resultado de la ejecución de los controles. ¿Sí? Acá la valorización del riesgo residual tiene que ser mucho menor que la valorización del riesgo inherente, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Se han definido más los controles, o faltan más acciones o más controles para mitigar ese riesgo. Muy bien. ¿Qué más? Gestión de esa información. Hay que definir los objetivos de esa información. Por ejemplo, hay que definir esos objetivos. Estos objetivos de esa información, de alguna manera, tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Necesariamente.
porque esa es su función. Por ejemplo, este caso es para una empresa que hace software, ¿no? Que tiene que se encarga de la planificación de un proyecto, se encarga del análisis, ¿no? de los sistemas, diseño de los sistemas, los construye, los prueba y lo entrega. Entonces se han definido digamos, ciertos objetivos. Por ejemplo, se debe proteger la confidencialidad de los activos de información. ¿Y cuál serían esos activos? Por ejemplo, en una empresa, en una fábrica de software, digamos así, vamos a encontrar software, vamos a encontrar infraestructura, telecomunicaciones, que pertenecen a la organización, ¿no? Debemos de proteger los accesos permitidos hacia los documentos, ¿no? Estándares de diseño, por ejemplo, eso vamos a encontrar. ¿Qué documentos hay? Estándares de diseño, que también son activos. Hay que proteger estándares de programación, que también son activos. Estándares de pruebas, estándares de pasos de producción, ¿no? Componentes de diseño, herramientas de diseño, herramientas de programación, herramientas de pasos de producción. Todos esos activos hay que proteger. ¿Bien? Pero en sí el objetivo solamente es, se debe proteger la confidencialidad de los activos de información, software, infraestructura y telecomunicación. Muy bien. ¿Qué más? El otro objetivo es, se debe preservar la integridad de los activos de información, ¿no? Debemos de proteger la no alteración de los activos de información por intrusos. Personas que tienen acceso de forma malintencionada no está permitido, ¿no? Y el otro objetivo es, los activos de información deben estar disponibles para cuando sean requeridos. Muy bien, son 3 objetivos. Ahí está. Esos objetivos, para demostrar que realmente se cumplan, tengo que hacer un plan, ¿no? Un plan de objetivos, ¿no? Y eso vamos a revisar también. Muy bien. Entonces dice abajo, los objetivos para controles individuales de seguridad o grupos de controles son propuestos por el comité, ¿no? Estos objetivos que hemos estado acá lo propone el comité, o lo propone alguna autoridad. Lo puede proponer el gerente de TI, el gerente de información, pero alguien que conozca de política y de información. Lo tienen que definir. O quizás todos, ¿no? Todos contribuyen, hacen un brainstorming de objetivos y al final ellos dicen, ¿no? Vamos a hacer no solamente ciertos objetivos, que nos parecen los más importantes, ¿no? O los más interesantes, listo, que van a estar ahí dentro de la política. Entonces ellos tienen su propio método de cómo seleccionar, cómo priorizar los objetivos, de acuerdo a pesos, ¿no? Porque acá se han mencionado 3 nada más, pero no necesariamente hay 3, pueden haber 10. Pero ¿cuál es la idea? Que no haya muchos objetivos, que haya pocos objetivos concretos, nada más. ¿Bien? Entonces, los objetivos para el control individual de seguridad o grupos de control son propuestos por el comité y son aprobados por la alta dirección y la declaración de aplicabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta declaración, ¿qué es lo que contiene acá? Controles. Esto está compuesto de controles, por política, todo eso. Entonces, esta política que está acá, de seguridad de información, está asociada a esos controles, a esta declaración de aplicabilidad, ¿no? Entonces la alta dirección va a decir, a ver, voy a revisar la declaración de aplicabilidad, está compuesto de todos estos controles. Estos controles van a ayudar a cumplir esta política, o sea, va a cumplir los objetivos, ¿los cumple o no los cumple? Sí los cumple. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de cada objetivo, ¿no? Dentro de cada objetivo, para que esto se cumpla, lo tengo que asociar a controles o acciones. Igualmente aquí, lo tengo que asociar a controles o acciones. Y también acá. Por ejemplo, ¿cuáles son esos controles o esas acciones que se necesitan para cumplir este objetivo? Quizás la política de control de acceso y otras políticas más. Acá, por ejemplo, para preservar la integridad de los activos, quizás necesite una política de backup y restore. Acá, para la disponibilidad, quizás necesite un software, ¿no? O un software de monitoreo, para que me monitoree realmente las anomalías que puedan pasar en mi red. Porque hay software de monitoreo, para ver si hay un intruso o no hay intrusos que están tratando de entrar a mi red, a mi sistema operativo. Esto también cómo se controla a través de parches, parches actualizados, ¿no? ¿No? Todo lo que es parches, o una buena configuración también, ¿no? Esos son acciones. Muy bien. Para el comité, ¿qué responsabilidad de registrar los detalles sobre los métodos de medición? Acá también se coloca, ¿no? Acá tienen que ser responsables de los detalles sobre los métodos de medición. O sea, ¿cómo voy a alcanzar el cumplimiento de esos objetivos? Hay que medir esos objetivos. Hay que definir una periodicidad de cumplimiento. Y los resultados del informe de medición, ¿no? Se tiene que haber un informe de medición. Entonces tengo que cumplir con todo eso. ¿Bien? Muy bien. Para iniciar el cómo medir el cumplimiento del objetivo, se hace uso de qué documento, de este documento.
la cual vamos a revisar. Porque acá me dice, ¿cómo voy a cumplir esos objetivos? Esa es la medición. Después, ¿qué necesito? Acá hay otro punto que es requisitos para el acceso a información. Esta política y todo el SGCI deben cumplir los requisitos legales normativos importantes para la evolución en el ámbito de la información, como también con las obligaciones contractuales de la parte interesada internacional. Muy bien, este es por definición. En la lista de obligaciones legales, normativas y contractuales se detalla una lista de requisitos contractuales. Acá también tenemos que tener un Excel y todos esos requisitos, porque esta política justamente tiene que cumplir esta lista de requisitos, ¿no? Aparte de proteger los activos de, ¿no? De intrusos, ¿no? Entonces, su función de la política es cumplir con el cumplimiento de todos estos requisitos que están acá, ¿no? La cual se materializa en contratos. Por lo menos son contratos. También puede ser SLAs también, ¿no? Controles de seguridad de la información. Dice aquí, también en otro punto. El proceso de escoger los controles de protección está definido en la metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos, ¿no? O sea, la misma política me está guiando, ¿no? ¿Cómo selecciono estos controles? Tengo que hacer uso de una metodología, ¿no? Metodología de tratamiento de riesgos. ¿Sí? Y esto da como resultado la declaración de aplicabilidad donde están todos los controles. Los controles seleccionados y su estado de implementación se detallan en la declaración de aplicabilidad. O sea, en la declaración de aplicabilidad van a estar todos los controles y en qué estado está. Estado iniciado, en estado realizado, en estado implementado, en estado finalizado o en estado cancelado, porque puede ser que ese control se haya cancelado, ¿no? O sea, se definió en su declaración aplicable, pero no llegó a implementarse, por tema de costo, etc., ¿no? Muy bien. Y después tenemos, bueno, responsabilidades. Acá hay que tener presente siempre esto. ¿Quiénes son las personas que van a integrar o que tienen alguna responsabilidad en la implementación o auditoría de un SGC? ¿No? Estos roles, por ejemplo, el arte de edición, tienen que estar definidos dentro de un MOB. O sea, acá es una extracción nada más. Acá no se puede definir nuevas responsabilidades si no están definidos dentro del manual de organización y funciones de la empresa, ¿no? Porque cada cargo tiene una cuenta contable, entonces tiene que estar bien, que genera un costo, ¿no? A la organización. Por ejemplo, la alta dirección, acá se define, ¿no? Tiene la responsabilidad de garantizar que sean establecidos los objetivos y planes para el SGCI y que se los revisen anualmente durante la revisión de la dirección. Y que se definan las funciones y responsabilidades de la información, que se lleve a cabo una concientización del programa de seguridad, que se lleve a cabo una auditoría interna, al menos una vez al año, y que se proporcionen los recursos necesarios para mejorar. Muy bien, esta es la función de la alta dirección, o puede ser la alta gerencia, o la dirección simplemente, ¿no? O sea, dice la dirección. Después se define un cargo, otro cargo, que es el comité de SGCI, ¿no? El comité de seguridad de información. Y acá son funciones: realizar el monitoreo de cambios significativos, conocer y supervisar los incidentes, aprobar y las principales iniciativas realizadas en el incremento de seguridad de información, por ejemplo, ¿no? Evaluar y coordinar la implementación de los controles. Entonces es la función del comité. Promover Profe, una preguntita. Ahí nosotros en esa parte que está hablando del comité, sí. me imagino que para ellos adoptar el CGCI, acá nosotros debemos desarrollar, me imagino que entregarle a ellos algún documento borrador de como del acta, donde se crea el comité, y se implementa el sistema. Ya. O sea, no hay un comité, ¿no? No tienen nada. Por eso es Se que le puede nosotros... proponer o simplemente se puede poner acá responsabilidad de seguridad de información. O sea, algún responsable. Y si no hay Sí, o sea, responsable, ya se sabe quién va a ser el rol, ya. pero no sé si, o sea, usted me dirá si, o sea, hay que, como para formalizar el proceso, me imagino que para formalizar la Sí, para política y formalizar el formalizar el... proceso, la alta dirección tiene que enviar un correo al comité. Ok. Al comité, quizás si no hay comité, tiene que enviar un correo, por ejemplo, a la gerencia de administración y finanzas, a la gerencia de recursos humanos, por ejemplo, indicando que va a Es haber que que eso, un nuevo rol. de acuerdo al esquema que yo le dibujé a usted, como esto es una empresa de soluciones de seguridad, o más que todo hace temas de vulnerabilidades Ujú. y ethical hacking, lógicamente a ellos, para un contrato que les salió a ellos, tengo entendido lo que me dice el amigo mío, deben de cumplir unos requisitos, y entre esos requisitos deben de tener uno, el comité definido de seguridad de la información, una política de seguridad de la información,
y, lógicamente, tener un tema de controles hechos a nivel de aplicabilidad, ¿sí? Del anexo de aplicabilidad. Eso es lo que, como tal, lo que se necesita en este escenario, Ujú. ¿ya? Entonces, me imagino que nos tocará en este caso es como redactar como algún acta, ¿sí? Un acta de reunión, un acta así del comité, donde dice que a partir de tal fecha ¿qué? Se adopta el sistema de gestión de seguridad de la información, Claro, y lo cual se desarrolla una política y todo ese tema y se debe dar cumplimiento. Algo ujú, así. sí, ¿Ya? Entonces, para que tenga eso presente, profe, sí. para que redactemos esa, como esa acta borrador y ya ellos lo adapten a la necesidad de ellos allá. Ujú. Después, el coordinador de seguridad de información también, si sea necesario. Si no hay coordinador, entonces el especialista nada más actúa de coordinador, a veces se dice asistentes, ¿no? El coordinador, su función dice, está facultado para intervenir en todos los aspectos de la información, decide en general todo lo que es necesario para el funcionamiento eficaz de la Secretaría, traer directivas ejecutivas, objetivas previamente. O sea, todo lo que tiene que ver con la gestión, donde deben estar almacenados los documentos, de conocer el tema de accesos, revisión de los documentos, entregar documentos, hacer las coordinaciones para las reuniones, ese coordinador sobre información. Revisar quizás la estructura de cada documento, ¿no? Solicitar quizás revisión a alguien, pero él se encarga de la gestión. Los documentos que se producen, él se encarga de revisar, por ejemplo, que no tengan errores sintácticos, que sea comprensible, ¿no? Él da también su punto de vista, ¿no? Él debe, quizás el documento, actualizar la matriz de entregables, ¿no? Actualizar el Microsoft Project, él se encarga de todo eso. Ver el estado de los documentos, también hay coordinadores y su responsabilidad. Por eso tiene que preguntar con cada uno de ellos cómo va el estado. Todos los días les pregunta, envía correos, recibe correos, envía solicitudes, ¿no? A las partes interesadas para ver cómo, si el documento, cuál es el avance, ¿no? Más o menos. Es como el asistente del gestor de proyecto eh, del SGCI. Todo gestor de proyecto del SGCI, ¿no? Tiene a la vez uno o puede tener muchos coordinadores de información. Muy bien, los propietarios de la información también se definen. Son responsabilidades, y sí son los propietarios de los documentos que evidencian los controles. Por ejemplo, ¿quién es responsable de la política de la información? ¿Quién es responsable de la política de cambio de contraseñas? ¿No? ¿No? Entonces, acá hay que definir quiénes son dueños de eso, ¿no? Porque esas personas son los que han hecho esas políticas, ¿no? Y como responsables tienen que saber si cuándo se van a activar esos controles. Generalmente es el propietario del riesgo, es el que elabora esta política. Y por lo general un propietario de riesgo generalmente es el propietario del activo. El propietario del activo generalmente es el propietario del proceso del negocio, por lo general, un solo rol. Pero hay casos que tenemos un propietario de activo y tenemos otro propietario de riesgo, puede haber ese caso, y cada uno tiene sus funciones. El de activo se va a encargar de hacer un inventario del activo, de colocar las características del activo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el activo, en qué estado está, su valor de depreciación del activo, ¿no? La valorización del activo, si es útil o bien es útil, ¿no? Su vida útil, etc. En cambio, el de riesgo, su función es identificar los riesgos, justamente, pero esos riesgos, ¿cómo nacen? De identificar amenazas, identificar vulnerabilidades, de hacer ese cruce de amenazas vulnerabilidades con activos, y se definen los riesgos, ¿no? Eso es responsabilidad del gestor de riesgos o no de riesgos. Y después, de la implementación del control y de la ejecución del control. El de riesgos tiene que saber si esos controles son suficientes o no son suficientes, si han disminuido su valorización o no han disminuido su valorización, en fin. Después tenemos un responsable de recursos humanos, que desempeña esas funciones y es responsable de notificar a todo el personal que ingresa a laborar en la institución, ¿no? Cumpliendo con la política de seguridad. Esto se puede colocar como no se puede colocar. Y de todas las normas, procedimientos y prácticas que originen, también tener la tarea de incentivar la pregunta política a todo el personal de su función. De los cambios que se produzcan, si hay algún cambio en la política, le tiene que entregar una copia digital o física, pero realmente ya es digital, para evitar eso del medio ambiente, ¿no? La implementación del compromiso de confidencialidad también le entrega ese documento.
Eso hace firmar y las tareas de capacitación continua en materia de seguridad. También hace la gestión de las capacitaciones en coordinación con el jefe de seguridad de TI. El responsable del área de TI dice también, ¿no? Deberá hacerse cargo de los requerimientos de seguridad informática establecidos por la operación, administración y comunicación de sistemas y el reporte médico de la CAC. CAC es Cooperativa Ahorro y Crédito, que es la entidad financiera, para este caso. Para este ejemplo, CAC se define como Cooperativa de Ahorro y Crédito. Además, tendrá la función de efectuar tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas siguiendo una metodología de ciclo de vida de sistemas de propiedad y que contempla la inclusión de medidas de seguridad en sistemas en todas las fases. Después tenemos responsable del área legal. Verificará el cumplimiento de la presente política en la gestión de todos los contratos, acuerdos u otra documentación que tenga relación con sus empleados de con terceros y asesorará en materia legal al comité en lo que se refiere a la seguridad de información. ¿No? El área legal generalmente nosotros lo usamos para el tema de cumplimiento de requisitos. ¿No? Va a gestionar todo lo que es requisitos, es responsable de la gestión de los requisitos. Que los requisitos se monitoreen, que se cumplan, que se revisen constantemente, que todos están los requisitos. Quizás ya no sea cliente de la empresa, hay que eliminar esos requisitos de la lista de requisitos, o quizás aparezcan nuevos clientes, hay que analizar también si esos requisitos se van a adicionar ahí o no. No, pero responsable de su gestión es el gerente legal, por lo general. La autoridad, la unión de autoridad interna se usa justamente cuando ya está implementado el DGSI, ¿no? La alta dirección contrata los servicios de un auditor interno, que puede ser, digamos, de la misma empresa, o puede ser de una consultoría externa, ¿no? ¿Por qué contrata una auditoría interna? Bueno, a solicitud del cliente, o a solicitud propia del mismo gerente también, ¿no? Porque la norma exige, ¿no? Mínimo una vez al año hay que realizar la auditoría. Pero la empresa de acuerdo con su presupuesto puede hacer 2, 3, hasta 4 veces. Muy bien. Comunicación, también vamos a ver, comunicación en la política. ¿Quién va a comunicar la política? En este caso, la alta gerencia debe asegurarse de que todos los empleados de ARME, como también los participantes externos correspondientes, estén familiarizados con la política. O sea, él lo va a difundir. Quizás no le va a entregar, ¿no? Porque entrega ese recurso humano, pero él le va a enviar un correo. Le va a enviar un correo indicando en qué consiste esa política. Si tienen alguna duda, también se debe saber ahí, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿no? Porque el gerente general o la alta gerencia finalmente participa en la elaboración de la política, por lo general, ¿no? Pero como es una política de seguridad de información, él lo hace en conjunto con el especialista de seguridad de información, ¿no? ¿Por qué? Porque esta política de seguridad de información tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos de la empresa, y ahí toca temas de alta gerencia. Y tiene que estar, y acá se definen objetivos de seguridad de información, donde ahí hay que mencionar también al especialista en seguridad de información. O sea, los dos, realmente se hace por los dos. Alta gerencia o el director de la empresa, ¿no? O el responsable de la empresa, y el responsable de seguridad de información, que lo designe la alta dirección. Apoyo para la implementación de DGSI. A través del presidente, dice la alta gerencia, declara que en la implementación y mejora con el DGSI se contará con el apoyo de los recursos adecuados, o sea, apoyen recursos la alta dirección, para lograr todos los objetivos establecidos en la alta política, como también para cumplir con todos los objetivos de prisión. Acá vamos a adicionar, ¿no? Entre los recursos, humanos, estructura, costos, materiales, ¿no? En fin, entonces eso hay que identificar. Muy bien. Validez de los documentos. Validez y edición de documentos. Acá, por ejemplo, si esta edición es válido hasta, o este documento es válido hasta tal fecha. Acá se pone la fecha cuando se elaboró, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que estamos en el 2022. Hay que sumarle 3 años, porque todo documento dura máximo 3 años. O simplemente acá, esto es relativo, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este documento que me dure cada año, y después de finalizar cada año, voy a darle una revisada. También es válido también, ¿no? O simplemente ponemos, no, como máximo 3 años, ¿no? Porque después tengo que renovar todo el SGCI, tengo que revisarlo y todo. Muy bien. El propietario de este documento, también se coloca quién es el propietario del documento, alguien del comité, que debe verificar y si es necesario actualizar el documento por lo menos una vez al año. Dice.
ser responsable de aprobar los cambios, ¿no? O mejor dicho, de incluir los cambios, bueno, otro lo aprueba, otro del comité. Alguien del comité coloca cambios y otro del comité aprueba ese documento. Y otro lo revisa. Así como hemos visto en la historia de modificación, ¿no? Y acá se coloca las métricas. Acá son métricas asociadas a la política. Por ejemplo, dice, ¿no? Al evaluar la efectividad y adecuación de este documento, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios, ¿no? Estos, ¿por qué es necesario incluirlos acá? Porque quiero mejorar el documento, quiero demostrar su eficiencia y su eficacia. Quiero saber si esta política realmente está funcionando o no funciona en la empresa, ¿no? Si responde o no responde ante incidencias. Quiero saber si lo están usando o no lo están usando. O los que están asignados en cualquier actividad de la política no conocen la política. Por ejemplo, la cantidad de empleados y participantes externos que cumplen una función en el SGCI, pero que no están familiarizados con el documento, ¿no? Por ejemplo, cualquier rol definido dentro de la implementación o auditoría tiene que conocer esta política, necesariamente. Y por ello puede identificar a alguien que no conozca esta política. Después, no cumplimiento del SGCI en las leyes y normas. O sea, el SGCI no cumple, ¿no? O sea, este de acá, leyes y normas, es requisitos de personas interesadas internas y externas. No está cumpliendo con el SGCI, esta política. Quiero saber si cumple, a qué requisitos cumple y a qué requisitos no está cumpliendo. Ineficiencia de la implementación y mantenimiento del SGCI. Quiero demostrar si realmente lo están usando o no lo están usando, si le están dando mantenimiento o no le están dando mantenimiento a la política, si esas solicitudes de cambio que han sido digamos, aprobadas, se han implementado o no se han implementado con respecto a la política, porque alguien puede sugerir algún cambio, pero puede ser que queden propuestas nomás, pero no se ha implementado, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Acá hay ineficacia, es que no responde esta política, ¿no? No responde, o no lo entienden, es muy complicado, muy técnico, también se ocurre, ¿no? La política tiene que ser bien sencilla, para que lo pueda entender el personal especialista en seguridad de información y hasta cualquier empleado. No puede haber tantas palabras técnicas en una política, debe ser lo más simple, tiene que ser. Y la mínima cantidad de información. No puedo colocar información que es de más, ¿no? Porque eso no va a contribuir. No contribuye con el link, ¿no? Con el link de la empresa, ¿no? Toda empresa, acá hay que aplicar el link, concepto de link también. No puede haber, digamos, un rol de más, no puede haber un objetivo de más, no puede haber una métrica de más, por ejemplo, ¿no? Solamente lo mínimo necesario nada más. Responsabilidades ambiguas para inversiones de LSI también hay que indicar. ¿Qué pasaría si yo en la planificación he puesto, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo la planificación del SGCI y acá en la política he puesto dos roles que hacen la misma función? También está mal, hay que revisar esa política, ¿no? Y la persona me dice, sí, pero yo tengo muchos de dentro de la política, y el otro también me puede decir. Entonces, hay dos personas que están haciendo el mismo rol. Algo está mal, hay que revisar. Muy bien. Y acá se puede adicionar más métricas, ¿no? Pero lo que se recomienda es lo que está acá, es lo mínimo, nada. Lo mínimo. Y lo firma la organización. Este documento lo tiene que firmar cada uno del comité. Se recomienda que no solamente lo firme la alta dirección. ¿Por qué? Porque al poner la huella acá, se está demostrando que hay compromiso de la empresa. El compromiso de la empresa no solamente es compromiso de la alta dirección, sino es compromiso de todas las personas responsables en seguridad de información. Muy bien. Y después de esto hay que ver, digamos, la planificación de los objetivos. Tenemos que ver cómo calzo esos objetivos, cómo demuestro esos objetivos de seguridad de información. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos, ¿no? Muy bien. Acá hay algunos objetivos que se han definido, ¿no? Para cada una de las funciones. Muy bien. Por ejemplo, digo, ¿no? Acá se ponen los objetivos. Muy bien. Esos objetivos están definidos dentro de la política. ¿Esta planificación en qué consiste? Que está definida en el 6 punto, pero hay que asociarlo, ¿no? Digo, para cumplir estos objetivos, para proteger la confidencialidad de los objetivos de información del proceso
de negocio, por ejemplo, acá se pone el proceso de negocio, ¿no? Este es el proceso de negocio. Proyecto, desarrollo de software, este es el proceso de negocio, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Implementar una política de control de acceso, implementar un software de protección de accesos, implementar una política de confidencialidad de la información, implementar una política de uso compartido de carpetas, implementar una política de contraseñas y quizás más cosas, ¿no? Acá se pueden nada más los mínimos necesarios, pero pueden haber más cosas que se necesiten, ¿no? ¿Esto quién lo hace? El comité se reúne, los especialistas en la información, ¿no? Los implementadores y todo, se hacen un brainstorm. ¿Qué necesito para cumplir este objetivo? Pero hay que tener acá en cuenta que cada uno de estos, de cada este plan de acción, requiere recursos. Requiere recursos. Acá solamente es la planificación. Este es un documento de sustento, acá está. Este es un documento de sustento. Ojo que desde acá yo ya estoy conociendo, por ejemplo, qué políticas necesito, ¿no? No necesito saber, digamos, la declaración de aplicabilidad. Desde acá yo puedo saber qué necesito implementar para cumplir este objetivo. Que no necesariamente es una política. Puede ser una acción, implementando un software, concientizando al personal, ¿no? Cualquier acción me va a ayudar, digamos, a proteger la confidencialidad de la información, ¿no? Que tiene que ver con temas de acceso. Comprando quizás firewall, ¿no? Firewall, todo eso. Muy bien. Y cada plan de acción va a tener como resultado un output, ¿no? En este caso, implementando una política de control de accesos, resultado es la política de control de accesos disponible, que ya se está usando. ¿No? Acá es que ya se está usando ya la política. No es que recién vamos a desarrollar, sino, ¿por qué? Porque acá vamos a medir el cumplimiento de esto. El cumplimiento de este objetivo no se mide por el hecho de tener una política, sino que esté usándose, que esté en producción esa política, ¿no? Para demostrar su uso, ¿no? O no su uso. Implementando un software, el software de protección ya está disponible. Implementando una política de confidencialidad de información, ahí está la política de confidencialidad de información disponible. Implementando una política de uso compartido, ahí está la política de uso compartido de carpetas disponible. Implementando una política de contraseña, la política de contraseña disponible. O sea, ya están disponibles, están en producción de estos documentos. Muy bien, o acciones también. Para poder implementar este plan de acción, recursos necesitan. Ahí está. Accesos, plantillas, correo electrónico, teléfono, software colaborativo, porque voy a compartir información entre varias personas, ¿no? Quizás esta política de control de acceso uno lo hace y el otro lo revisa. Implementando un software, quizás uno lo gestione y otro evalúe su estado en producción, etc. ¿No? Teléfono, software colaborativo, Google Drive para compartir información, SharePoint para compartir las carpetas, Microsoft Office también, Microsoft Office 365, dependiendo, ¿no? De qué tiene la empresa. Hay que definir un responsable de este documento. Acá se puede poner uno o varios responsables. ¿Sí? Posiblemente acá se define un responsable de todo esto. Quizás todo esto sea un proyecto, hay que ver. Entonces, si todo esto es un proyecto, va a haber un responsable de su información, designado por esta dirección, ¿no? Un responsable que evalúe todo esto, ¿no? Después, y de ahí viene el tema de la métrica, ¿no? El número total de incidencias asociadas a la confidencialidad de la documentación y el número total de incidencias, ¿no? Por ejemplo, estos documentos están en producción. Y si alguien por ahí me dice, ¿sabe qué? No tengo acceso al software de protección, una incidencia asociada a disponibilidad. No tengo disponible, digamos, la política de confidencialidad de la información, no me la han entregado, otra incidencia. La política de cambio de contraseña está muy complicada o tengo problemas al registrar mi contraseña, otra incidencia, y así. Son incidencias asociadas a confidencialidad. Entre el total de incidencias de toda la empresa, incidencias de TI. Saco una métrica, eso lo tengo que medir mensualmente. Este es el periodo de evaluación. ¿No? Y la Profe, sí, señor, discúlpeme que le interrumpa. Bueno, este documento también es importante que sea un entregable y lógicamente acompañado con la política y lo alineemos a la necesidad de ellos, ¿sí? Entonces, usted me dirá qué información necesita ahí o si de acuerdo a lo que se crea en la política, que me imagino que es eso, que lo que de acuerdo a la estrategia de negocio, así serán
el tema Claro, de las políticas así que es. se van a crear y así se van a ir, se van a medir. Así es, pero este es para toda empresa. Este es algo genérico que se ha elaborado. Ok, No está en internet, sino es algo propio que se ha elaborado entre varias personas y ahí está. ¿No? ok, Simplemente acá se pone como parámetro. Acá cambian ahí simplemente la política de desarrollo de software, así. Acá también va cambiando esto, porque este es el nombre del proyecto, ¿no? Y acá también ok. está. En este caso son proyectos de software. Digamos que en este caso, como esa empresa no, ella no, no desarrolla software, no, nada Claro, de eso. muy bien. Y acá están la meta, ¿no? Y acá hay un plazo de vencimiento y para medir, ¿no? Por ejemplo, me han dicho mensual, entonces quizás tengo que definirlo de dinero hasta diciembre, ¿no? Acá, supongamos que estamos en el 2020, ¿no? O simplemente estamos en 2021, pero estamos en enero, entonces eh, tengo que acá medir enero y febrero, ahí, como máximo, plazo de cumplimiento. Así. Ahora, una vez que yo definí así, aquí, entonces me voy a la planificación. Acá define el objetivo que viene de la pantalla anterior, el indicador viene de la pantalla anterior y la meta viene de la pantalla anterior. Y acá defino los meses, porque un mes mensual, ¿no? Pero Acá, ahí sería que el objetivo número uno, ¿no es cierto? sí, acá se pone el total de Ok. incidencia, el número de incidencia de confidencialidad y acá el número de incidencias totales. El día que me llegue al 100%. ¿Qué pasaría si acá, por ejemplo, el total de incidencia es 150 y acá solamente ha resuelto 120? Ha disminuido al 80%, ¿no? Porque no se han resuelto estas incidencias. Muy bien. O sea, acá quiero saber cuánto de porcentaje de incidencias hay. De mi total de incidencias, ¿cuántos se han resuelto? O sea, de todas mis incidencias, acá debe ser así. El número total de incidencias planificadas, digamos, planificadas, ¿no? Planificadas o registradas, ¿no? Registradas. Profe, ese objetivo es cuando ocurre un incidente a nivel de confidencialidad, ¿no es cierto? Así se registra, Ok. acá el número total de incidencias asociadas a la publicidad, la documentación, pero ya han sido, digamos, ejecutadas. Entonces, digamos que ahí usted tiene un ejemplo, ok. O sea, cuando habla de ejecutada, ¿qué es? O sea, que ya se hayan resuelto. Se hayan resuelto, resuelto más o menos. Ok. Y acá en sí Eh, es y planificado. ahí dice, el número es que en enero, un ejemplo es que sucedieron 100 incidentes. Sí, ese es arbitrario. Ok. No es Sí, sí, es un ejemplo. ya planificado. Planificado. Entonces, estas planificadas, ¿no? Todas mis incidencias, ¿no? Ahí está, todo está en gestor de incidencias. Ahí está, ¿no? De incidencia, ahí está, de 150 solamente son los 90, de 180 positivos, hasta hay un error. Y cuando habla de totalidad de incidentes, acá dice totalidad de incidentes asociada a la confidencialidad y acá es total de incidentes registrados a la confidencialidad. O sea, sucedió un incidente y lo registro, así es. Sí. Acá, por ejemplo, este que está acá es registro. Ese este registro. Registrado. Registrado, ¿no? Se ha registrado nada más, pero acá son las resueltas. De las 100 Ok, incidencias se han resuelto 100, así cumple, porque la meta dice 100%. De 150 solamente se han resuelto 120, entonces hay un margen de 80, pero acá hay un error. Acá no ok, sale. si damos un ejemplo, en enero sucedieron 100 incidentes y de esos 100 he resuelto 50. Ahí va sacando la ponderación de la métrica, Claro. el cumplimiento. Tengo en cuenta que Ok, el gráfico va cambiando, el gráfico. ok, Pongo 60, el gráfico cambia. Si acá pongo 80, también cambia el gráfico. Entonces, si acá pongo 100, va a cambiar. Entonces, cuando ocurre acá, por ejemplo, 80%, entonces acá tiene que haber una acción correctiva. Porque ¿cuál es la idea? Que todos los meses, cuando ocurre así, no se cumple la meta, hay que corregirlo automáticamente. Y para eso necesito
un análisis de tendencia. Dice. Alguien se encontró que la meta no se cumple, dice, ¿no? Se asigna un responsable y hay un periodo, ¿no? Lo detecté en febrero de 2022, dice. ¿No? Acá como es enero hasta diciembre, acá vamos a poner diciembre, acá vamos a poner diciembre, por ejemplo, el primero, ¿no? Vamos a poner diciembre mejor, diciembre, primero de diciembre. ¿No? Para que en diciembre recién busque todo eso, muy bien. ¿Dónde lo encontré? En febrero, muy bien. Y después defino mis acciones correctivas, mi plan de acciones. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cumplir esa meta para que llegue al 100%? Quizás no se ha cumplido la meta porque ha faltado personal. Profe, ahí donde está hablándome de análisis de tendencia, ahí son los casos de incidentes que no se han resuelto. Sí, pero acá sí. Por ejemplo, pueden haber, acá es un 20%, o sea, sumamos 20 incidencias que no se han resuelto. Acá Ajá, sí, las detallo ahí. Acá, no, acá hay 30 incidencias que no se han resuelto. Bueno, muy bien. Y acá se define, y acá se pone, por ejemplo, qué hacer para resolver esas incidencias para que llegue al 100%. Quizás asignar personal extra, ¿no? Asignar personal extra, ¿no? Hay que personal, monitorear las incidencias solucionadas, ¿no? O sea, estas incidencias nuevas hay que solucionarlas, hay que una vez que se monitorean las incidencias, hay que verificar la solución de la incidencia. Acá hay monitorear, no, ver el estado, en qué estado está. Acá se verifica la solución. Son 3 pasos. Se asignan responsables y se asignan fechas. Entonces, que se programó para asignar un personal, para monitorear, para verificar, y hay una fecha de ejecución. Que en sí puede ser el mismo. Puede ser el mismo. Pero debe estar dentro del mes. Ahora yo soy el Fefi. Dentro del mes. Entonces, una vez que se corrija eso, como ya solucionar entonces, Papi, yo voy a hacer la 50, Ahora yo soy el Fefi. El de para abajo. así es más o menos como. Yo soy el papá. Yo soy Yo soy el papá Alejo. Yo soy el papá Alejo. Sí, señor. ¿No? Aquí todo resuelto. Aquí se pone el total, y tenemos valores. Y al final sale la meta, ¿no? Y es un gráfico. Es un gráfico de referencia. Pero al final esto es lo que vale, ¿no? Bueno, y así para cada uno, para cada objetivo. Para cada objetivo definido dentro de acá de mi planificación, se hace eso. Ahí tenemos el otro, preservar la integridad que necesito, asignar responsables a los documentos, etiquetar todos los documentos, porque para que no pueda ser alterar documentos necesito asignar responsables, etiquetar todo documento, si es confidencial o no confidencial, de uso interno o de uso privado, implementar un software de integración de data, política de cambio, implementar pistas de auditoría en las aplicaciones de los sistemas operativos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Después se necesita, aquí se puede repetir, no, acá sería ya los entregables, ¿no? Los entregables, acá todos los entregables. Aquí, por ejemplo, el tema de disponibilidad, implementando una política de backup restore, una política de proveedores, porque quizás la empresa hace el backup, pero necesita una empresa de custodia, donde va a estar esa información. Necesitamos una política de un proveedor que nos custodie la información y recuperar esa información. Un software de backup de restore, también quizás trabajamos en línea con el proveedor de restore. O sea, yo hago el backup, lo alojo en una carpeta y le envío un correo, ¿no? Mira, en esta carpeta ya está alojada esto, y colocarlo en tu directorio. Entonces el proveedor coge esa carpeta y lo coloca ahí. ¿Muy bien? Y así, necesito materiales, responsables, y para cada uno también hay una planificación. Acá se definió mensual, entonces puede cambiar esto, ¿no? Acá puede ser aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, así. Listo.
Acá por lo general se supone que debe llegar al 100%. Que llegue al 100%, y acá también que llegue al 100%. Bien. Profe, bueno, para yo contextualizarme más en el documento que me está explicando, de acuerdo a los objetivos que yo tenga dentro de la institución o la institución tenga dentro del sistema de seguridad de la información, eso es lo que voy a medir, lógicamente, si es trimestral o mensualmente, de acuerdo a eso es que voy a hacer la medición, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, yo coloco el objetivo y el objetivo tiene que ver con confidencialidad de la información y cuáles son los controles o cuáles son las políticas o los controles que debo cumplir ahí. Eso es lo que observo del tema, o sea, digamos. Entonces, a nivel de confidencialidad, el objetivo de confidencialidad de seguridad de la información es este. Y él tiene unas políticas y esas políticas son las que lógicamente voy a describir así como usted la está diligenciando ahorita mismo ahí. Sí. Okay. En esto consiste la política. Ok, entonces aquí sería, entonces el objetivo de la política se debe proteger la confidencialidad. Okay. Listo. Ahí está. El video te lo envío. ¿Cómo, profe? El video te lo envío. Ah, listo, profe. Y los documentos que se realizó. Ok. Profe, ¿y cuánto se demoraría usted redactando esa política, profe? Bueno, tengo que ver. No creo que sea mucho, pero lo que pasa es que tenemos que elaborarlo de acuerdo a la plantilla, ¿no? Por hacer uso de la plantilla, ¿no? O sea, yo te escribo un correo y digo, necesito estos datos, tú me alcanzas y yo armo esa política. Ok, listo, profe. Entonces ahí para que usted lo tenga presente, sería como un documento borrador del acta de que se conforma un comité y que se adoptó un sistema de gestión de seguridad de información dentro de la empresa para que, lógicamente, el gerente la firme y así como usted me explica, se pueda socializar dentro de la empresa, o sea, se difunda que se adoptó. La política como tal, los requisitos legales, usted me habla ahí, cómo se va a comunicar internamente y manera externamente. Usted, mejor dicho, me envía el correíto que necesita. Me imagino, como le digo, la misión, la visión, el plan estratégico, el organigrama, para ver cuáles son las áreas que existen, qué rol va a tener cada una. Y ya ¿qué más sería ahí? Y el tema de la medición de estos objetivos, que es el documento que me acabo de presentar. Ellos tienen ya, claro, lógicamente, tienen una política de tratamiento de datos personales de acuerdo a la ley colombiana. La tienen, lógicamente, en su página web. Y ahí sería, profe, lo otro sería, ¿qué? Hacer como, después de ya tener la política, profe, ya constituida, hacer como un diagnóstico de cómo, en qué estado quedan cumpliendo, ¿sí? Que es lo que también están como pidiendo ellos, ¿sí? Y lógicamente la parte de aplicabilidad. Entonces serían como 4 documentos como tal, ¿sí? Entonces sería la política, el acta del comité donde se adopta la política, la medición de objetivos y la parte de aplicabilidad. ¿Ya? Serían como esos 4 documentos y ya hacer el diagnóstico de en qué grado de cumplimiento queda. ¿Ya? Entonces, claro, a mí me preguntan cuánto es el tiempo, cuánto se demoraría, porque ellos necesitan, lógicamente, entregarle eso a esa empresa para... Puede salir máximo una semana, pero necesita información. Quizás menos. Ok, profe. Quizás menos. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, usted regáleme ese correo, sí. Yo consigo la información y así yo, así mismo, como usted me diga, listo, me demoro haciendo todo, me demoro
4 días, 5 días. Entonces yo así enseguida doy respuesta y de paso le digo a ellos que hagan el adelanto del anticipo que usted, del valor que usted pidió. ¿Sí? Sí, ¿Ya? Listo, profe. Entonces quedo atento ahí. Entonces nos vemos el día de mañana. está bien. Profe, mañana vamos a hacer, me imagino que un tema práctico ya, ¿no? O sea, Sí. yo lo que, como yo le decía Gestión de riesgo. ok, listo, listo, profe. Entonces quedo pendiente, entonces, muchas gracias por su apoyo. Muy Que bien. quedo atento al correo. Bien, gracias. Muchas gracias. Cuídese mucho.